En ese contexto él inserta el marxismo como, decíamos antes, como fruto maduro. ¿Cuál es? Y él también, al hacer esto, redefine al auténtico enemigo del marxismo. Él dice, y esto tiene que ver, de alguna manera, aporta un principio de explicación a la paradoja que vos planteabas, esa coexistencia de marxismo cultural, en definitiva, que muy a pesar de Gramsci se terminó produciendo entre el marxismo cultural y las formas más cruentas y más salvajes del capitalismo liberal, en particular la alta finanza, o el trono de oro, por así decir. Porque Gramsci decía, en realidad el enemigo no es la burguesía, el enemigo no es una clase dominante en particular. Gramsci, a caballo de esta concepción más profunda, que se le debe a su formación clásica y al ambiente cristiano en el que se crió, del que él renuncia. Y hasta más compleja, menos lineal. Totalmente. Gramsci identifica como el enemigo de la revolución, e incluso a la luz de lo que había pasado en la naciente Unión Soviética, en el sentido de trascendencia. Claro. Cuya encarnación es la religión, en particular la religión católica, y cuya institucionalización y cara visible es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y esto se condice perfectamente con, nosotros le dedicamos un programa al tema, con las declaraciones, las confesiones de Isabella Dot, de Bella Dot, cuando en los años 50 esta comunista ítalo-norteamericana arrepentida, reconvertida al catolicismo en los años 50 en su libro Escuela de Oscuridad, School of Darkness, denuncia que en rigor de verdad el verdadero enemigo del movimiento comunista, identificado por ellos como tal, era la Iglesia Católica, y que por eso habían realizado o llevado a cabo una tarea, una maniobra de infiltración en los seminarios. Claro. Con miles de infiltrados. Bueno, yo pensaba mientras te escuchaba hablar también en un texto del año 51 de Teodoro Adorno sobre la personalidad autoritaria, donde este espíritu de trascendencia también es objeto de ataque. Es un espíritu, es una personalidad patológica e incluso criminal, así lo define él, ¿no? Claro, porque aparte es el verdadero enemigo. Hablar de autoritarismo en 1951, ¿no? Claro, es esencialmente antidemocrática esa personalidad. Sí, en definitiva, siempre lo hemos dicho cuando hablamos de la Escuela de Frankfurt, en definitiva Adorno convierte un problema, el autoritarismo, un problema netamente político, al definirlo de esta manera, lo convierte en un problema psicológico, en un problema de la personalidad que ameritaría medidas terapéuticas eventualmente o reeducativas, con todo lo que esto puede llegar a implicar. Pero aparte, fíjate la arbitrariedad, porque en definitiva cualquier persona, por el simple hecho de creer que hay vida más allá de la muerte, de que el hombre está dotado de un alma inmortal, de que hay un Dios, se convierte automáticamente, a la luz de esta mentalidad, en un hombre autoritario, con todo lo denostable que es esto. Bueno, han pasado más de 80 años de Gramsci y creo que esta identificación del enemigo, esta redefinición del enemigo, creo que los resultados están a la vista. Pero aparte es realista. Él, como comunista, se da cuenta de que es fácil vencer a la burguesía o comprarla. Eventualmente yo creo que en la práctica, y más allá de Gramsci, se compraron mutuamente. Incluso hasta puede haber soluciones intermedias. Pero él se da cuenta que, claro... Pero lo que no puede haber, lo que es radical y esencialmente enemigo del marxismo... es el catolicismo. El sentido de trascendencia en general y el catolicismo. Los valores perennes e inmutables. Claro, y esas creencias y esos valores hicieron... Era lo que ofrecía Resistencia, había hecho fracasar las revoluciones en Hungría, en el sur de Alemania, y era lo que estaba dificultando la consolidación del régimen. Porque para colmo, el sentido de trascendencia, ¿dónde se mantenía en aquella época mucho más arraigado? En las clases o en los sectores sociales más humildes. Y Gramsci se da cuenta de algo, por eso era fácil cooptar la burguesía. Él distingue entre sociedad dominante y sociedad hegemónica. Hay que apuntar, o la guerra cultural se dirime en la sociedad hegemónica. La sociedad hegemónica está constituida por todos, hoy diríamos, todos los factores productores de sentido, diríamos hoy en día. Las iglesias, principalmente, los cultos religiosos organizados, fundamentalísimamente la Iglesia Católica de Roma, ¿no? La familia, los medios masivos de la comunicación social, las escuelas, los ministerios de educación, las universidades, todo eso constituía la institucionalización del mundo simbólico, de la cultura.
La revolución cultural es tomando las casamatas como si fuera una guerra de trincheras y posiciones, tomando poco a poco estos distintos centros neurálgicos de la vida cultural de un pueblo. Tomando la iglesia, tomando las universidades, pero no por la fuerza, sino infiltrándolas. Y generando una transformación desde ahí. De esa manera se cambiaba la sociedad hegemónica, básicamente las corrientes de opinión dominantes, los valores considerados fundamentales o considerados principales, el código axiológico, el ethos de una sociedad, hasta cambiar el modus vivendi, y después se pasa a hacer la revolución política, que cae como por su propio peso. Claro. Ahí está la matriz completa del itinerario gramsciano. Y ahí se hace una inversión del planteo marxista originario. El problema está, y la consecuencia está, que, insisto, han pasado 80 años y sigue habiendo una discursividad fallida, intentona o bajo los oropeles de la revolución cultural, que en el fondo termina siendo cancerígena, que termina siendo destructiva, que se queda en el asalto a las instituciones promotoras de un sentido, que promueven determinado sentido, pero que no pretenden o están cómodas instalar una dictadura del proletariado, claro, una auténtica dictadura del proletariado. Y en el camino, en la transición, en el trayecto, siguen en la más absoluta connivencia con los sectores de concentración del poder capitalista más aberrantes y más recalcitrantes. Tal vez en esto Gramsci haya pecado, tal vez me atrevo a suponer. Incluso de ingenuo, porque el mismo capitalismo, financia y promueve ciertos grupos de choque que incluso encandilados y maravillados por la revolución cultural, siguen siendo funcionales, profanando iglesias, generando tropelías, atropellos, sin advertir que en el fondo son realmente un instrumento artificioso y artificial de instauración de un modelo cada vez más concentrado, donde el 1% de la población tiene más del 70% de los recursos económicos. Totalmente de acuerdo, termina siendo funcional a eso y termina siendo la matriz cultural que, porque aborrega, porque genera ilusiones que son impracticables o incumplibles. Idiotas útiles genera el modelo. Totalmente, porque camufla al verdadero enemigo por diversas razones y circunstancias, termina, por diversas razones, mejor dicho, termina siendo funcional a esa estructura de dominación que es eminentemente oligárquico-plutocrática. Y quiero decir algo más. Y sinárquica. Quiero decir algo más. Ya la propia dictadura del proletariado era inauténtica, más allá de las críticas que en mi caso y en el tuyo amerita el ideal de la dictadura del proletariado en el plano de la teoría. Pero ya la propia dictadura del proletariado, tal como fue plasmada, más allá de esas críticas que en teoría podemos hacerle, no fue auténtica. Cuanto más esta revolución cultural que queda, a despecho de Gramsci, en el plano del mero relato, para camuflar un dominio oligárquico, plutocrático, como dicta blanda, pero muy efectiva. No dictadura, pero sí como dicta blanda. Dulcificada, pero muy efectiva. Quizás eso explique por qué no somos comunistas, ni vos ni yo. Porque ni lo uno ni lo otro son no solo deseables, sino también viables. Bueno, ninguna de las dos cosas. Le hemos dedicado ya un programa al financiamiento del movimiento comunista desde sus orígenes por parte de casas bancarias de altísimo nivel. Y también a los crímenes del comunismo. A los crímenes del comunismo como su resultado silenciado, natural. Ahí está también el complot por la sociedad hegemónica. El pacto de silencio. Por lo que Gramsci denominaría los factores de la sociedad hegemónica. Están las editoriales, los grandes medios de la comunicación social, las escuelas, los periodistas, etc.